Hace unos días, mirando diversos contenidos en YouTube, me encontré con una animación similar a esta. A pesar de su simplicidad llamó mi atención. En apariencia se trata de un conjunto de círculos blancos que están dispuestos sobre una circunferencia que gira, dentro de un círculo mayor, sobre la circunferencia de este. En algún momento en el video se nos informa que, en realidad, cada uno de los círculos interiores se mueve siguiendo una línea recta. Podemos confirmar que, en efecto, se trata de un movimiento rectilíneo si observamos detenidamente la trayectoria de un único círculo durante varios segundos. El objetivo de este video es analizar qué hay detrás de esta aparente paradoja. Estudiaremos si se trata de algún tipo de ilusión óptica, o si, por el contrario, es algún movimiento real, que se podría reproducir de manera mecánica. En el estudio emplearemos las matemáticas que se aprenden en la secundaria. Es muy probable que ya, en algunas ocasiones, nos hayamos encontrado con ilusiones ópticas. Aquí, por ejemplo, vemos dos segmentos que son en apariencia rectos, pero ¿lo son? Ahora ya no estamos tan seguros. Rectos. Curvos. Vemos ahora lo que aparenta ser un triángulo, pero sus bordes no están trazados realmente. Es posible ver el triángulo porque algunos elementos del entorno insinúan su existencia. Comenzamos nuestra exploración estudiando la siguiente situación. Supongamos que una rueda de bicicleta pasa por encima de una goma de mascar que se encuentra en el suelo. La goma se adhiere a la rueda y empieza a desplazarse siguiendo el movimiento de esta. ¿Qué forma tiene su trayectoria? La goma de mascar es objeto de la combinación de dos movimientos. El primero es el giro de la rueda sobre su eje y el segundo es el movimiento rectilíneo de la bicicleta en su avance. La curva descrita se conoce como cicloide. Recordaremos algunos hechos de la geometría y la trigonometría como paso previo para la construcción del modelo matemático de la cicloide, lo que nos acercará a la comprensión de la verdadera naturaleza del movimiento que genera la ilusión de los círculos que giran en el interior de uno mayor. Veremos si realmente es una ilusión. Tenemos un mapa político de España. ¿Cómo podemos usarlo para conocer las distancias reales que hay entre las ciudades principales? En la parte superior derecha está la escala, que es un segmento con dos marcas. La longitud del segmento dibujado en el mapa equivale a una distancia de 200 kilómetros en la realidad. ¿Pero cómo se usa? Supongamos que queremos conocer la distancia entre Asturias y Córdoba. Lo primero que hacemos es medir el segmento que aparece representado en la escala. En este caso obtenemos que esa medida es 2.63 centímetros. Esto significa que una longitud de 2.63 centímetros en el mapa equivale a una distancia real de 200 kilómetros. Ahora medimos la distancia entre Asturias y Córdoba. Obtenemos 8.08 centímetros. Al hacer la división de 8.08 entre 2.63 encontramos la cantidad de veces que el segmento que representa la escala está contenido en la distancia entre Asturias y Córdoba. En este caso el resultado es 3.07 y como el segmento de la escala representa 200 kilómetros reales, multiplicamos 3.07 por 200. Obtenemos 614.45, con lo que deducimos que la distancia aproximada entre Asturias y Córdoba es de 614.45 kilómetros. Tenemos ahora este problema, un triángulo rectángulo del cual conocemos uno de sus ángulos agudos y la hipotenusa. Necesitamos conocer el tercer ángulo y los catetos. El ángulo faltante es muy fácil de hallar, ya que sabemos que los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados, y como el ángulo recto mide 90 grados, entonces los dos ángulos agudos deben sumar 90 grados. Uno de los ángulos agudos es θ, así que el otro debe medir 90 menos θ. Los catetos requieren un poco más de trabajo. Para hallarlos usaremos la idea que aprendimos de los mapas y sus escalas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un mapa de nuestro triángulo. Pero, ¿qué es un mapa? Es una figura que tiene la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Qué garantiza que tenga la misma forma? Un triángulo tendrá la misma forma que otro si tiene los mismos ángulos. Tenemos entonces nuestro mapa del triángulo original.
Como debe ser semejante, este ángulo también debe medir θ. Pero ¿qué otra característica adecuada debe tener? La hipotenusa debe medir 1. Esto facilita mucho el cálculo de la escala, ya que si, por ejemplo, h es igual a 8, entonces nuestro triángulo será 8 veces más grande que el mapa. Con esto, ya podemos resolver nuestro triángulo. Solo es necesario medir los catetos en el mapa y multiplicar estas medidas por la escala que, siguiendo con el ejemplo, podría ser 8. Pero hoy estamos realmente de suerte, ya que todas esas medidas se encuentran calculadas para todos los posibles valores del ángulo θ. Pero, ¿dónde podemos consultarlas? En las calculadoras. El cateto opuesto al ángulo mide seno de θ y el cateto adyacente al ángulo mide coseno de θ. Por ejemplo, si θ mide 37 grados, entonces este cateto mide seno de 37 grados y este coseno de 37 grados. Entonces, para encontrar los catetos faltantes, solo nos resta multiplicar estas medidas por la escala, que corresponde a la hipotenusa. Este cateto mide h por seno de θ. Y este h por coseno de θ. Así, hemos resuelto el problema. En esta parte del video vamos a entender cómo se miden ángulos en radianes y por qué es necesaria esta práctica, a pesar de que tenemos la medida en grados y estos son más amigables. Es más claro pensar en que un ángulo recto mide 90 grados a que mide pi medios radianes, ya que pi, como sabemos, es un número irracional y esto implica que tiene una expansión decimal infinita no periódica. En realidad los 90 grados del ángulo recto son arbitrarios. Se podría haber empleado otra cantidad como su medida y, de hecho, la hay. Los babilonios habían calculado que el año duraba 360 días. Como en un año la Tierra da una vuelta completa, entonces el desplazamiento angular de un día fue tomado como unidad y llamado grado. En 90 días la Tierra da un cuarto de vuelta, que corresponde a un ángulo recto, y por eso este mide 90 grados. En la otra unidad de medida, arbitraria, de ángulos, los gradianes, el ángulo recto mide 100 gradianes. Un gradián, a su vez, se divide en 100 minutos y un minuto en 100 segundos, siendo así un sistema de medida decimal. La medida de ángulos en radianes es un procedimiento sencillo que por alguna razón se ha rodeado de un manto de confusión. Si queremos medir un ángulo, tomamos su vértice como centro de un arco de radio 1. Esta medida puede hacerse en cualquier unidad, por ejemplo, metros, centímetros, pies, etc. Ahora medimos el arco, empleando la misma unidad, y asignamos esta medida al ángulo diciendo que la unidad son radianes. Por ejemplo, si tomamos como radio 1 metro y el arco correspondiente mide 57 centímetros, es decir 0.57 metros, entonces la medida asignada al ángulo es de 0.57 radianes. Vemos como el radián no es una medida arbitraria, ya que tiene una realidad geométrica. Vamos a resolver este problema. Tenemos un sector circular en el que conocemos el radio y el ángulo central, medido en radianes, y debemos encontrar el valor del arco. Esta situación nos permitirá terminar de entender la importancia de medir los ángulos en radianes. Como ya vimos, nos ayudaría mucho tener un mapa de nuestro sector circular que tenga las medidas necesarias y que permita un fácil cálculo de la escala. Aquí lo tenemos. En este sector circular el radio es 1, así que de inmediato sabemos que la escala es r. Además, también conocemos la medida del arco que, como sabemos, coincide con la medida del ángulo, pues así se ha definido. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor del arco en el mapa, que es θ, por la escala, que es r, para obtener la medida del arco que estamos buscando. Entonces el arco mide r por θ, y tenemos resuelto el problema. Para efectos de la deducción de las fórmulas paramétricas de la cicloide, ubicamos el punto que genera la cicloide en el origen del plano cartesiano. Permitimos que la circunferencia ruede un poco y hacemos las siguientes observaciones. Por la forma del movimiento se tiene que el arco y el segmento amarillos tienen la misma longitud. Trazamos ahora dos radios, uno vertical, que llega al punto de contacto de la circunferencia con el piso, y otro al punto en movimiento. Llamamos θ al ángulo entre estos radios. Este ángulo será el parámetro, es decir, la variable de la que dependerán tanto la x como la y del punto en movimiento. El arco amarillo mide r por θ y como esta también es la medida del segmento amarillo, entonces las coordenadas del centro de la circunferencia son r por θ, r.
En GeoGebra, creamos un deslizador para ángulos y lo llamamos θ. Entonces, tomando un radio igual a 1, el centro de la circunferencia tiene coordenadas θ,1. Introducimos esta información en la barra de entrada. Dibujamos una circunferencia con centro en ese punto y radio 1. Moviendo el deslizador vemos que la animación comienza a funcionar. Ahora trazamos, desde el punto que determina la cicloide, dos segmentos, uno horizontal y el otro vertical. De esta manera se forma un triángulo rectángulo que tiene a uno de los radios como hipotenusa y al ángulo θ como uno de sus ángulos agudos. Aplicando lo que aprendimos del seno y el coseno de un ángulo, vemos que el cateto vertical mide r por coseno de θ y el horizontal, r por seno de θ. Ya tenemos la información necesaria para encontrar los valores de x y y. X es igual a r por θ menos r por seno de θ. Factorizando r queda, r por θ menos seno de θ. Por otra parte, y es igual a r menos r por coseno de θ. Factorizando r tenemos que y es igual a r por θ menos coseno de θ. En GeoGebra, como tomamos un r de 1, introducimos estas expresiones como coordenadas de un punto. Para x, θ menos seno de θ, y para y, 1 menos coseno de θ. Finalmente, para el trazado de la curva, empleamos el comando curva, con las mismas coordenadas anteriores, pero cambiando θ por t y luego especificando que t toma valores entre 0 y θ. Aquí podemos mover manualmente el deslizador o activar la animación haciendo clic derecho y eligiendo la opción de animación. Lo que resta es un tema de estética de la gráfica. Presentamos, como recompensa a nuestro trabajo, la animación del movimiento que genera la cicloide. Pero, ¿qué pasa si la rueda recoge no una sino 4 gomas de mascar? Veámoslo. ¿Y si son 5, 6 o más? Este es el resultado. En el caso de la cicloide hicimos rodar una circunferencia sobre una recta y calculamos el modelo matemático de la trayectoria de un punto sobre la circunferencia. Ahora nos proponemos algo un poco más ambicioso, hacer rodar una circunferencia al interior de otra y encontrar la trayectoria de un punto sobre ella. Esta trayectoria recibe el nombre de hipocicloide. En el cálculo de las ecuaciones paramétricas de la hipocicloide encontramos algunas similitudes con el caso de la cicloide. Dejamos que la circunferencia interna ruede un poco y notamos que hay dos ángulos, θ y alfa. Aquí también tomaremos el ángulo θ como parámetro. Los arcos amarillos tienen la misma longitud. En este caso se cumple que r minúscula por alfa es igual a r mayúscula por θ. Despejando alfa tenemos que alfa es igual a r mayúscula por θ dividido entre r minúscula. Se traza una perpendicular desde el centro de la circunferencia inscrita al eje X. Aparece así un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es igual al radio de la circunferencia exterior menos el radio de la interior. Esto nos permite calcular las coordenadas del centro de la circunferencia interior, r mayúscula menos r minúscula coseno de θ, r mayúscula menos r minúscula seno de θ. Trazamos una horizontal del punto que determina la hipocicloide a la perpendicular que acabamos de trazar. Se forma un nuevo triángulo rectángulo. Llamamos beta al ángulo de este triángulo adyacente a alfa. En el triángulo rectángulo mayor el ángulo adyacente a beta mide 90 grados menos θ. Entonces beta es igual a 180 grados menos, 90 grados menos θ, menos alfa que es igual a 90 grados más θ menos alfa. Pero como expresamos alfa en términos de θ, reemplazamos ese valor de alfa en la expresión θ menos alfa y obtenemos, operando y factorizando, que θ menos alfa es igual a r minúscula menos r mayúscula todo sobre r minúscula por θ. Reemplazamos este resultado en la expresión que teníamos para beta y obtenemos que beta es igual a 90 grados más r minúscula menos r mayúscula todo sobre r minúscula por θ. Lo que, a su vez,
es igual a 90 grados menos R mayúscula menos R minúscula todo sobre R minúscula por teta. Ahora vemos que, en el triángulo pequeño, el cateto vertical mide R por coseno de beta y el horizontal, R por seno de beta. Con esta información es posible determinar las coordenadas X y Y del punto que determina la hipocicloide. X es igual a R mayúscula menos R minúscula por coseno de teta más R minúscula seno de beta. Y es igual a R mayúscula menos R minúscula seno de teta menos R minúscula por coseno de beta. Por último, empleando las identidades. Seno de 90 grados menos omega es igual a coseno de omega y coseno de 90 grados menos omega es igual a seno de omega, en donde aparece beta, llegamos a que X es igual a R mayúscula menos R minúscula por coseno de teta más R minúscula coseno de R mayúscula menos R minúscula todo sobre R minúscula por teta. Y es igual a R mayúscula menos R minúscula por seno de teta menos R minúscula seno de R mayúscula menos R minúscula todo sobre R minúscula por teta. La hipocicloide, o mejor hipocicloides, en plural, son de una riqueza infinita comparada con la de la cicloide, ya que en esta lo único que podemos variar es el tamaño de la circunferencia, con lo que obtenemos cicloides de diversos tamaños pero todas ellas semejantes. En el caso de las hipocicloides, estas dependen de los tamaños relativos de las circunferencias y, por lo tanto, hay infinitas posibilidades. También podemos visualizar el resultado cuando tenemos más de un punto rodando sobre la circunferencia interior. Esto es solo una pequeña muestra. Ha llegado el momento de resolver el enigma con el que iniciamos esta exploración. La creatividad es un proceso complejo. Hay muchas ideas que cuando nos las exponen las entendemos inmediatamente, pero siempre nos queda el sabor amargo de que no se nos hubieran ocurrido de manera espontánea. Hago una confesión, cuando vi la animación sospeché de qué se trataba. Hice algunas conjeturas y al comprobarlas lamenté mi propia incapacidad de creación o imaginación. Son dos jugadas como de ajedrecista brillante. Veamos la primera. Tenemos las ecuaciones de la hipocicloide que dedujimos antes. Alguien, con capacidad de ver varias jugadas adelante, pensó en la consecuencia que tendría para la ecuación de la Y el hecho de que la circunferencia interior tuviera un radio igual a la mitad de la exterior. ¿Qué pasa si R minúscula es igual a R mayúscula sobre 2? Si hacemos la sustitución queda esta expresión, en donde claramente R menos R medios es igual a R medios. Esto implica que Y es igual a R medio seno de teta menos R medio seno de teta que es igual a 0. Si Y siempre vale 0 entonces el punto se mueve únicamente en el eje X con lo que la hipocicloide coincide con un diámetro de la circunferencia mayor. Entonces, si el radio de la circunferencia interior es la mitad del de la exterior, estamos ante la más aburrida de las hipocicloides. Pero es aquí donde ocurre la segunda jugada maestra de quien inventó esta aparente ilusión. Agreguemos varios puntos. Quitemos la circunferencia interior. Y por último quitemos las hipocicloides, o los diámetros, como prefiramos llamarlos. Y se hace la luz. Muchas gracias por su atención.